Amén. Amén. Así que ¿cuántos están listos para la palabra del Señor? Amén. ¿Cuántos están listos a oír lo que Dios quiere hoy compartirnos a cada uno de ustedes? Sabes que el tema de hoy es un tema que no sé cuántos de ustedes lo habrá oído, pero considero que es uno de los puntos que en estos últimos días me ha estado llevando mucho a meditar de lo que está pasando en muchos lugares, hoy más que nunca, en la iglesia del Señor. Es impresionante poder ver a través de los ojos proféticos lo que está pasando en la iglesia. Y sinceramente es grande la sorpresa de poder ver a través de la palabra lo que en verdad está ocurriendo, porque esto no solo será en Lima, no solo será en el Perú, sino en el mundo entero. Y tiene que ver mucho con aquello que de repente muchos de nosotros consideramos normal estas cosas. Pero en verdad tiene una raíz, tiene una fuente donde emana, fluye todo esto, y que aparentemente ha tenido mucha imagen, ha tenido mucho pensar de creer que es el Espíritu de Dios el que está moviéndose en la vida de los hombres, pero no es así. No es el Espíritu de Dios, sino, déjeme decirle, que son esos espíritus familiares los que han estado obrando en la vida de aquellos hombres que aparentemente han tenido imagen de tener al Espíritu Santo en su vida, pero no ha sido el Espíritu Santo. Han sido espíritus demoníacos que han estado tratando de usurpar, han tratado de tomar el lugar que le pertenece al Espíritu de Dios. Y muchos de nosotros nos preguntábamos, ¿pero es posible que estas cosas pasen? Claro que sí, señores. Claro que sí. Si miramos la Biblia, nos vamos a dar cuenta de que si nosotros tenemos intenciones equivocadas, vamos a buscar en la fuente equivocada. Y eso nos hace ver que es lo que está pasando en muchos lugares en el mundo entero. Y yo sé que hoy Dios nos va a hablar. ¿Cuántos creen eso? Amén. Así que yo quiero compartirte en esta hermosa mañana qué son los espíritus familiares. ¿Cuántos de ustedes han oído esta palabra? Levanten la mano, a ver. Uno nada más. Ah, bendito sea Dios. Pero déjame decirte algo muy importante respecto a esta verdad. Y ya que muchos de nosotros hemos venido de una iglesia donde se mueve lo profético, entendemos este nivel, amén. Entendemos el río del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entendemos lo que el Espíritu de Dios está haciendo. Es por ello que déjame decirte algo muy importante, que estos espíritus familiares podemos nosotros identificarlo en la versión de la Biblia King James, en la versión que está en la versión inglés, que tiene un contexto mucho más claro de lo que en esta hermosa hora quiero compartirte. Primero, como dice la Biblia en el libro de Levíticos, vamos al libro de Levítico capítulo 19, verso 31. Lo que la Escritura nos enseña para poder iniciar esta verdad, lo vamos a tener que ir a buscar en esta versión de la Biblia, en el inglés del King James, que tiene que hablarnos en un lenguaje que las muchas Biblias que nosotros podemos haber usado o haber leído, no lo dice. Porque la Valera 60, lo dice en esta versión. Cuando nosotros miramos esta verdad, lo dice así: no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, dice, y no los consultéis contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Pero esta palabra que nosotros acabamos de leer, que lo traduce como encantadores y adivinos, en la versión King James lo dice de esta manera. Cuando lo leemos, lo dice traducido, nos habla de la palabra regar, que se traduce como considerar o dar atención, porque la Escritura lo dice traducido: no consideréis o des atención a los que tienen espíritus familiares, ni busquéis a los magos para ser contaminados por ellos. Yo soy el Señor tu Dios.
En la versión King James lo dice traducido en esta forma. Es solo en esta versión que nosotros podemos encontrar esta palabra que habla sobre espíritus familiares. Comparado a las otras versiones, como la Valera no lo dice así, sino lo dice encantadores y adivinos, según la versión del libro de Levítico 19:31. Pero ¿qué es lo que quiere darnos a entender esta hermosa mañana, esta palabra del Señor? ¿Qué es un espíritu familiar? Muchos hemos podido ver en Google y encontrar sinceramente que habla mucho de que la palabra espíritu familiar proviene del latín familiaris, que quiere decir sirviente doméstico. Ahora, vamos a ver algo muy importante, que esto viene a dar una expresión de darnos a entender de una idea de que los hechiceros tenían espíritus pitonizos de adivinación como sus sirvientes, listos para obedecer a sus mandatos, a sus órdenes. Entonces, vamos a cuadrar esto en un punto claro. Miren, un espíritu familiar es un espíritu demoníaco que está a la disposición en la actitud de servicio aquel brujo, hechicero, adivino, quien lo convoca, quien lo llama y quien lo solicita. Amén. Amén. Entonces vamos mirando este aspecto porque acá vamos a nosotros a encontrar a personas que llaman a espíritus de muertos para consultarlos, para saber el presente o el futuro. Y esto lo vamos mirando porque llegamos a un punto de tratar de creer que esto es de Dios, que esto es de la obra del Espíritu Santo en la vida del hombre, que le está dando revelación, que le está dando sueños, que le está dando discernimiento, pero en verdad no es así. ¿Sabes por qué? Porque esto es influencia demoníaca. Esto es manifestaciones de demonios al servicio de aquella persona a quien se le está trayendo todas estas revelaciones. Pero no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. No tiene nada que ver con la obra que Dios quiere hacer en la vida de los hombres. Algunos lo reciben por sueños, otros lo reciben por revelación, otros lo reciben por audiblemente. Pero yo me admiro mucho y me sorprendo, ¿sabes de qué? Cuando yo voy al libro de Isaías, 8:19, miren, vayan conmigo, por favor. Y los que no, ahí tienen el monitor, tienen ahí este verso que vamos a estar mirando en esta hora, porque tenemos que nosotros entender bien lo que estoy tratando de compartirte en esta hora. ¿Sabes? Cuando miramos la escritura en el libro de Isaías, capítulo 8, verso 19, la Biblia lo dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Esto que nos muestra el libro de Isaías, para mí es tan importante porque en la versión de la Biblia King James vuelve a decirnos esta verdad. Y cuando les digan, busca a aquellos que tienen espíritus familiares y a magos que murmuran y susurran, ¿no debería una persona buscar a Dios? ¿Irán los vivos a buscar a los muertos? ¿Sabes? Cuando yo encontré estos mismos pasajes en otra versión, lo que encontramos como una de las manifestaciones tan tremendas que está en el libro de Hechos 16, nos hace dar cuenta de cómo es que estos espíritus llegan a tomar el lugar que solo le pertenece al Espíritu Santo. ¿Y cómo es que estas cosas pasan? Muchos de repente me podrán decir, pastor, pero es posible que un hijo de Dios
llegue a ser guiado o influenciado por espíritus familiares? Sí, señores. Pero ¿cómo? Explíqueme un poco y quiero aprender a la vez. Bueno, te lo tengo que decir. Cuando tú simplemente buscas a Dios de la forma equivocada, en el lugar equivocado, por tu alma, tú vas a recibir una influencia de un espíritu familiar. Pero si tú buscas con todo tu corazón en el lugar correcto, recibirás al Espíritu de Dios. ¡Aleluya! Amén, gloria a Dios. Pero si nosotros simplemente lo buscamos con nuestra alma, con nuestras emociones y sentimientos, y en lugares equivocados, lo primero que va a venir a tu vida es nada más que la asociación de un espíritu demoníaco que va a tratar de hacerte creer que tú tienes el don de poder ver, de poder profetizar, del poder interpretar sueños, del poder incluso de entender el futuro. Pero lo único que tienes es un espíritu familiar, un espíritu demoníaco que se ha pegado a ti, que se ha acercado a ti, que te ha sido impartido a ti, por cuanto solo buscaste con tu alma y no con tu corazón. Amén. Amén. Por eso, en el libro de Hechos, encontramos esta evidencia que me llevó a mí a encontrar en lo que es en otras versiones esta palabra. Y yo me sorprendí mucho porque en una versión encontré este mismo pasaje, pero en otros términos. Y se lo voy a compartir porque esto fue lo que aprendí. Dice, y aconteció que mientras íbamos, acá hablando del apóstol Pablo, mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, pero en las otras versiones del King James dice espíritu familiar, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Está siguiendo a Pablo y a nosotros damos voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que nos anuncian el camino de salvación. Oh, bendito Dios. Hasta los demonios predican la palabra. ¿Me has visto esta verdad? Amén. ¿Has visto cómo hasta los demonios predican que Jesucristo es el Salvador? Amén. ¿Y cuántos pueblos todavía no han aprendido a entender eso? Pero cuando yo voy a la Biblia, encuentro en esta versión, y esto es lo más tremendo, dice, que es la Biblia Kadosh. En una ocasión, cuando íbamos al lugar donde se reunía el Minyan, salió al encuentro una muchacha esclava que tenía ella un ruaj de serpiente, el cual le permite predecir el futuro. Ella ganaba mucho dinero para sus dueños adivinando. Oh, santo de la gloria. ¿Sabe lo que nos está diciendo? Que esa muchacha estaba influenciada por una serpiente. Esta muchacha tenía la revelación, los sueños por el mismo demonios que Satanás había enviado para su vida, para traerle lucro, para traerle la finanza, para traerle la comodidad, pero en verdad no tenía nada que ver con el Espíritu de Dios. Aunque dice la palabra que esta mujer le venía diciendo a Pablo, ahí están los hijos del Dios Altísimo, pero venía hablándoles 3 días hasta que Pablo un día le reprendió y le echó fuera ese espíritu de adivinación, a ese espíritu familiar, y esa mujer dice dejó de darle ganancias a su amo. ¿Sabes? Cada momento cuando yo veo esto, me pongo a pensar y digo, oh, ¿qué es lo que está queriendo la Escritura enseñarme? ¿Qué es lo que la Biblia quiere hablarme en esta ocasión? ¿De qué es lo que significa estos espíritus familiares? ¿Cuánto? ¿Sabes que muchas veces estos espíritus subliminalmente y sin saberlo operan bajo la influencia de espíritus familiares? ¿Quiénes son espíritus familiares? Muchos aquellos que de repente tú le sigues poniendo velas y que te hace creer que son ellos los que te visitan. Pero no, déjame decirte que Job dijo una verdad muy grande. El justo va para arriba y el impío va para abajo. Amén. Amén. Entonces vamos a entender algo. ¿Quiénes son los que te están visitando, que tienen apariencia de tu familia? Pues déjame decirte que son demonios. Demonios que van a tomar la figura de aquellos que tú amas
para hacerte creer que ellos están contigo, para hacerte creer que ellos son los que te traen la revelación, para hacerte creer que ellos te traen los sueños con verdades, pero no son nada más que demonios. ¿Sabes por qué? ¿Por qué se dice espíritus familiares? Porque son espíritus asignados, son demonios asignados a estudiar tu vida, tu proceder, tu conducir, para conocerlo todo lo de ti, para que un día ellos tomen el lugar después que tú te retiras de este mundo, para que ellos tomen el lugar de hacer creer a tu familia que tú todavía estás aquí en este mundo, tratando de querer comunicarte con cualquiera de ellos, pero déjame decirte que ya no son tu familia, sino son espíritus demoníacos que ya han salido con un propósito para confundirte, para apartarte, para alejarte, para que no llegues a tu destino que es el cielo, sino vayas y te desligues de la salvación y te vayas a una condenación. Porque muchos de ellos van a venir a decirte a tu vida: oh, tu papá era un perdido, un adúltero. Mira que tú también tienes eso. Vas a caer en el adulterio. Ya vienen ellos tratando de programar tu vida, ya vienen ellos tratando de influenciar tu vida para que tú seas como fueron tus padres. Aunque estos espíritus, déjame decirte algo más de ellos. Estos espíritus operan encubiertos en el nombre de la tradición. ¿Sabes? Esto es tremendo, porque cuando nosotros ignoramos lo que significa estos espíritus familiares, podemos nosotros ignorantemente tratar de creer que no es con nosotros. Amén. Pero déjame decirte que la Biblia me dice que tus espíritus operan porque hubo alguien que te los enseñó. Oh sí, cuando ellos vienen y te dicen: oh, ¿sabes qué? Vamos a la misa de tal cruz, de Motupe, la cruz, no sé cuántas cruces, pero te llevan y te imparten ese espíritu, te imparten esa adoración, te imparten ese credo, y en algún momento de tu vida tú vas a terminar con una estampita clavada aquí en tu ropa, diciendo: Señor de los milagros. Y tú vas a decir: pero ¿por qué si yo un día fui a la iglesia? ¿Por qué si yo un día canté a un Dios vivo? ¿Por qué si yo tuve un encuentro con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Cómo es posible que yo termine con esto? Una estampita en mi ropa con el Señor de los milagros. ¿Sabes por qué? Porque hubo alguien que te lo impartió, hubo alguien que te lo otorgó. Y sabes, y aunque muchas veces algunos lo han recibido por tradición, porque sus padres lo adoraron, sus abuelos lo adoraron, ahora dices tú, te toca a ti adorarlo. ¿Sabes por qué? Porque ese espíritu tiene esa operación, ese espíritu tiene ese poder de influenciarte, de tratar de creer que Dios no es contigo, pero el Señor de los milagros sí te puede hacer el milagro que tú estás esperando. Y esto es lo que ellos van a traer un falso mover de poder para hacerte creer que ese yeso puede traer la respuesta a tus problemas. ¿Y sabes por qué? Porque ese espíritu de familia, ese espíritu demoníaco familiar viene a mover su poder para traerte convencimiento de que no necesitas orar, que no necesitas ayunar, que no necesitas leer la palabra, solo necesitas ir y pedirle a ese yeso, a esa cruz, para que te haga el milagro, para que te haga la respuesta de lo que tú pides de una forma tan fácil, y así puedas tú desligarte, caerte, perderte del regalo más grande que Jesús te ha dado, y es una salvación, aleluya, que no se compró ni con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Dale palmas al Rey de Reyes. Aleluya. Y muchos puedan decir que solamente opera ahí. No, señores. Ese espíritu opera en la moda, el espíritu opera en el estilo de vida, en los rasgos de tu personalidad. Muchos se dejan influenciar por ese espíritu y dicen: ay, que yo soy como mi mamá. Y a mí ningún hombre me va a pisotear. Porque mi mamá tiene un carácter y yo soy como mi mamá. Oh, sí. Déjame decirte que ese espíritu es el que te hace creer que tú tienes que ser como fue tu madre. Alguien que nunca honró a ese varón, que alguien que nunca honró ni lo respetó, a ese hombre que fue puesto por cabeza, a ese hombre que nunca ni siquiera lo ha tenido en estima. Y tú ahora estás creyendo que tú eres como tu mamá y puedes tomar el control, puedes tomar el lugar que solo le compete al hombre.
Y que si un día la mujer quiere ocupar el lugar que solo le compete al hombre, ese día estará maldiciendo su casa, su hogar. Y esto es algo que de repente a muchos no les va a gustar y no les va a agradar. ¿Por qué? Porque va a ir contra todos sus intereses, va a ir contra toda su comodidad. Por ello te digo una cosa, estos espíritus de familiaridad tratan de una u otra forma de traer esos rasgos, traer esa costumbre, de traer esa moda, de traer la forma de vida, incluso, déjame decirte. Y muchas veces lo podemos decir nosotros, es que mi mamá en vida, mi mamá era muy devota, mi mamá en vida era una mujer que siempre en los días del cumpleaños de mi papá, siempre le ponía una velita. Siempre le ponía ahí una vela chiquita en su foto. Hacía una misa para mi padre en su cumpleaños. Mentira del diablo. Amén. Y Jehová lo reprenda. Amén. ¿Sabes por qué? Porque ese espíritu de familiar te va a tratar de desviar del verdadero culto a ese Dios vivo. Para llevarte a adorar a demonios que tienen de imagen de tus seres amados, pero no son ellos, sino son demonios que han sido asignados y que tienen su nombre, que son espíritus familiares, porque van a tratar de hacerte creer que ellos están todavía contigo, que ellos todavía te visitan, que ellos todavía se revelan a ti a través de sueños, que ellos todavía te mueven las cosas, que ellos todavía sienten cuando se echan a tu cama y tú estás diciendo, oh sí, es que mi esposito vino a verme. No, no es tu esposo, es un demonio que ha venido a tomar el lugar de tu ser amado y tú le estás permitiendo que eso sea en tu vida y tú le estás abriendo la puerta para que ellos tomen control de tu vida, de tus emociones. ¿Sabes por qué? Porque estás tratando de querer establecer con tu alma algo en esa área, y en esa área los demonios tienen entrada. Aleluya. Y no lo estás haciendo como la palabra del Señor nos dice, que tenemos que buscar a Dios en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Por ello es que mucha gente ha sido engañada. Por eso, ¿sabes? Yo me asombro mucho. ¿Y sabes por qué? Porque sinceramente mucha gente he podido escuchar decir, oh, que Dios le revela, que Dios le muestra, pero déjame decirte que cuando tienen ese espíritu de familiar, es una serpiente lo que los envuelve. Es una serpiente que les muestra, les revela todas aquellas cosas que aparentemente tienen como casi, pero no es a una revelación por el espíritu. Pero no es, déjame decirte. ¿Sabes por qué? Porque es ahí donde vamos a tener que nosotros tener mucho cuidado. Porque esos espíritus familiares o demonios asignados vienen a tratar de usurpar el poder del Espíritu Santo en tu vida, tratándote de traer sueños, tratándote de traer revelaciones, tratando de traer aún palabras que aparentemente suena del Espíritu Santo, pero no es de Él. No es de Él. Son poderes demoníacos que están tratando de querer tomar control de tu vida y usar tu vida como un canal de vocero del infierno. Tengo que decirlo así. No hay otro nombre, iglesia. Incluso mucha gente que vive así puede pasar años sin detectar que está en su vida operando, funcionando. Y ellos simplemente lo han considerado que Dios me revela en sueños. No oras, no ayunas, no vigilas, no vives en obediencia a la palabra y dicen, Dios me está revelando. ¿Perdón? Se olvidan que Dios es santo, santo, santo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y están tratando de querer simplemente creer que es una revelación de Dios. Yo te digo una cosa, lo que le dijeron al apóstol Pablo en este Hechos 16, ¿tenía verdad o no tenía verdad? Amén. Claro que sí, la Biblia lo dice, que este espíritu de negación venía clamando y diciendo, ¿quiénes eran ellos? Dice la Escritura, ellos venían diciendo, dando voces, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación.
Oh, bendito sea Dios. Oh, yo creo que si hubiera una mujer con esta característica, ya se fuera libre de la iglesia. Claro, porque no quiere usar una mujer con tremenda revelación, amén. Oh, podrían decir mucha gente, oh, qué poderoso, qué unción que tiene esa mujer, cómo ve, oh, sí, cómo conoce. Sí, cómo conoce el infierno, porque es el lugar donde va a ir. Pero la fuente dice que Pablo lo reprendió. ¿Sabe por qué? Lo reprendió porque se pudo dar cuenta que la fuente que donde venía tremenda revelación no venía de arriba, venía del mismo infierno. Amén. Sí, el mensaje era correcto, pero el medio era malo, diabólico. Porque así va a querer hacerte creer. Te va a hacer creer que la revelación está de Dios, sí, de Dios. Oh, qué tremenda mujer que Dios le está revelando. Oh, mira lo que está mostrando, sí. Pero ¿quién le está revelando? ¿Quién? Espíritus demoníacos. Espíritus pitonizos. Y muchos preguntan y dicen, pero ¿cómo es que estas cosas suceden, pastor? ¿Cómo es que usted pudo descubrir estas verdades? ¿Sabes? Cuando yo comencé a estudiarlos, me pude dar cuenta de que estos espíritus vienen de tres formas diferentes. Pueden alcanzar tu vida de tres formas que de repente tú ni siquiera te has dado cuenta. Y se pueden transferir, déjame decirte. Se pueden transferir de tres maneras. De persona a persona es una. De objeto a persona es dos. Y de lugar a persona es tres. ¿Qué es posible que yo un momento pueda ir y participar de una bruja, de una divina y yo terminar influenciado en ese espíritu? Sí, señores. Por caminar con una bruja yo puedo quedar impartida con eso. Sí, señores. Por una cosa que llega a mi casa yo puedo ser influenciado por este espíritu. Sí, señores. De repente tú digas, oh, no puedo creerlo. Es que ignoramos lo que la palabra del Señor nos quiere dar a entender. Ignoramos los peligros de vivir una vida gris. ¿Sabes? Por eso la palabra del Señor nos dice en el libro de Apocalipsis, nosotros leemos de una forma muy clara, ¿verdad? En Apocalipsis 3:16 la Biblia dice, más vale que yo te encuentre caliente, caliente, o frío, bien frío, porque si eres tibio, te voy a vomitar. ¿Sabes? Cuando nosotros miramos los tipos de tinieblas que hay, nosotros nos vamos a quedar sorprendidos, hermanos. Porque la influencia del poder de las tinieblas en la vida de la persona es tan alto que mucha gente ni siquiera se han dado cuenta. Cuando nosotros vemos en el libro de Proverbios 20:27, y quiero que me ayudes allí, por favor. Quiero que estén atentos a lo que te voy a enseñar. Quiero que entiendas lo que la palabra del Señor nos quiere revelar. ¿Qué dice? Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. ¡Aleluya! La cual escudriña lo más profundo del corazón. ¿Cuál es la lámpara? Dice la Biblia. ¿Cuál es la lámpara de Jehová? Dice, es el espíritu del hombre. Oh, qué tremendo. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón del hombre. Oh, sí. Esto nos hace ver que es cuando el Espíritu de Dios está en ti, que es en tu vida. Es una lámpara. O sea, estamos hablando de que tu vida es una vida de ¿qué? Es una vida de luz. Amén. Amén. Que tú eres una luz y donde hay luz no hay tinieblas. Así de simple. Amén. Pero cuando encontramos la palabra en el libro de Lucas, capítulo 11, verso 35, nosotros nos vamos a dar cuenta del gran riesgo, peligro que tú y yo corremos si nos quedamos en una condición
De tal forma que ante los ojos de Dios estamos en riesgo. Dice la Biblia, mira pues, no suceda que tu luz sea en ti, que hay en ti, sea ¿qué? Tinieblas. ¿Sabes? Yo me puse a meditar en este verso. ¿Puede la luz tornarse tinieblas? Sí. Así lo dice la palabra. Si la lámpara de Jehová es luz en el espíritu del hombre, ¿cómo es que la luz que hay en ti se va a volver tinieblas? Oh, Señor mío. Por eso dice, mira, pues no suceda que la luz que en ti hay sea tiniebla. ¿Qué fue lo que llevó la vida de un hombre, de un cristiano, a tal condición? Y Jesús lo dijo de una forma muy, muy seria. Por eso en el verso 34, retrocede un verso, la lámpara del cuerpo es el ¿qué? Es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de ¿qué? De luz. Lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en Tinieblas. ¿qué representa eso? Cuando miramos nosotros tinieblas, esa palabra tinieblas viene del griego escoteinos. Escucha bien lo que te voy a decir. Significa opaco o no transparente. Ojo. Pero cuando vamos a la escritura en el libro de Juan, capítulo 1, verso 5, nosotros encontramos esta verdad. Y vamos a verlo de una forma mucho más amplia. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Por qué? ¿Cuántos creen que la luz disipa las tinieblas? Amén. Gloria a Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Pero yo quiero llevarte a esta verdad. Escucha lo que te voy a decir. Y quiero que lo entiendas claro. Porque hay tres tipos de tinieblas. Y de repente tú me digas en esta hora, pero pastor, yo ¿para qué me sirven las tinieblas? No, déjame hablarte un poco primeramente. Déjame decirte que estos tres tipos de tinieblas hablan de los tres tipos de condiciones de los cristianos hoy en día. Y cómo es que este espíritu familiar toma lugar en el corazón del hombre, convirtiendo la luz, que es la lámpara de Jehová, en la vida del hombre, el corazón del hombre, a tornarse a tinieblas. Por eso es que estos espíritus familiares tienen influencia, tienen control, tienen dominio. Ojo. Al punto de que ellos llegan a estar endemoniados, poseídos, y muchos ni cuenta se dan. Cuando hemos visto nosotros en Lucas capítulo 11, verso 34, hemos dicho que la palabra tinieblas es de la palabra escoteinos, que significa opaco, no transparente, lleno de tiniebla, al punto que no se puede ver la verdad aunque quiera. Pero cuando vamos a Lucas 11:35, la palabra tiniebla se traduce como la palabra escoto, que significa opacidad, como alguien que es mentiroso o un estafador. Ojo. Pero cuando vamos al libro de Juan, capítulo 1, verso 5, que también lo hemos leído, las palabras tinieblas, porque ahí lo dice, mira pues que no suceda que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Esa palabra tinieblas, según el libro de Juan, capítulo 1, verso 5, habla de la luz que se vuelve en tinieblas, ¿verdad? Pero esa palabra tiniebla es de la palabra escotia. Ojo, que es muy diferente a los dos anteriores, que habla del significado del griego tinieblas opacas, oscuras, que son tibias, insípidas, haciendo de que uno no pueda distinguirlas. En conclusión, lo voy a decir más rápido, ¿qué es lo que encontramos con estos tres tipos de tinieblas? Que a la verdad nos están hablando de oscuridad, sino al contrario, nos están hablando de ¿qué? Nos están hablando de la falta de claridad. Escucha lo que te voy a decir. Cada vez que tú rompes tu relación con el Espíritu Santo, cada vez que tú rompes la lectura de la palabra de Dios, cada vez que tú rompas una vida de obediencia a la palabra de Dios, tú te vas llenando de tinieblas. Porque los ojos
del alma. Dice, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está en luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo está en Tiniebla. ¿Qué significa malo? Comienzas a hacer más las cosas que no agradan a Dios que las cosas que Dios te mandó. Así es como tu luz se torna tinieblas. Cuando dejas la oración, cuando dejas la palabra, cuando dejas la justicia, cuando dejas el ayuno, cuando dejas la santidad, tú vas llenándote de tinieblas, de tinieblas, de tinieblas. Pero pregunto, ¿en qué tipo y en qué nivel de tiniebla andas? De tal manera que estos espíritus familiares ahora toman control de ti. Te lo voy a enseñar. Escoteimos hablaba de la muestra de oscuridad de la ignorancia. Cuando no tienes una vida en Dios, cuando no tienes una relación en Dios, cuando no tienes una vida de santidad en Dios, cuando no tienes una vida de justicia en Dios. Pero cuando hablamos de la palabra tinieblas en escotos, habla de la muestra de oscuridad, de tener la falta de integridad. Ojo, de la falta de integridad. Pero cuando mirábamos nosotros en Juan, esas palabras tinieblas era la palabra escotia, que habla, que muestra la oscuridad de no estar completamente entregado a Dios. Ahora, lo que nosotros estamos viendo es claro. Quedarse en esas tinieblas y no ser la luz es como decía el libro de Apocalipsis: no eres ni caliente, no eres ni frío, sino eres tibio. Y por cuanto eres tibio, yo te voy a vomitar. Amén. Así que estamos encontrando que tu luz se está volviendo tinieblas. ¿En qué nivel de tinieblas ya vas? Ahora que ya te enseñé todas estas cosas, te vas a dar cuenta de lo que está pasando. Y tiene que ver algo que de repente con algo que ni siquiera te has dado cuenta. Pero la Biblia es muy clara para hacernos entender que estos espíritus, déjame decirte esta verdad, que estos espíritus de familiaridad pueden pasar años sin ser detectados dentro de ti. Vas a la iglesia, cantas, adoras, llegas a tu casa, guardas tu Biblia hasta la siguiente semana. Y déjame decir, ¿cuántas son las horas que el mundo te ministra? ¿Cuántas son las horas que el príncipe de las tinieblas te ministra? ¿Y cuántas son las horas que el espíritu de luz te ministra? Entonces tú te vas a dar por cuenta que tu forma de pensar, tu forma de hablar, tu forma de vivir es el resultado según la relación con quien tú tienes cada día. Amén. Amén. Por ello es que no te sorprendas que te lleguen las revelaciones sin ningún ayuno, sin ninguna oración, sin ninguna santificación, sin ninguna justicia, y tú te creas que eres un vaso escogido de Dios. Y tú te creas que Dios te está hablando. Y tú te creas que eres un profeta. Y tú te creas que eres un vaso escogido por Dios. Pero déjame decirte que no es Dios quien te está hablando. No es el Espíritu Santo quien te está revelando. No es Dios mismo quien te está llevando a su presencia, sino son esos espíritus familiares que te tienen atrapado, esa serpiente que te tiene atado y que te está llevando a traer todo eso. ¿Para qué? Para alejarte de tu salvación y llevarte a tu condenación. ¡Wow! Señor mío, Jehová lo reprenda de iglesia. Así es que el Señor lo reprenda. Porque ¿cuál es el propósito de ellos? Es llevar, la operación de ellos es que estos espíritus lleguen a cegar tu mente y a poder controlar tus pensamientos. Hasta el punto que puedas decir, bueno, yo no necesito ir a la iglesia, ¿eh? No necesito ir a la iglesia porque Dios me habla, ¿eh? Dios me habla. Yo no necesito hacer ayuno porque Dios me revela, ojo, Dios me revela. Es que yo tengo un don bien fuerte. Sí, don. Es el demonio fuerte que tienes dentro. No es el don. Es el espíritu familiar que está usando tu vida para hacerte creer que eres un vaso escogido por Dios, pero no eres un vaso escogido por Dios, sino que estás siendo influenciado, estás siendo poseído por estos demonios para hacerte creer que lo que te está revelando es de parte de Dios, para llevar a muchos a la confusión, para llevar a muchos al error, al alejarse de los caminos de Dios, para llevar en temor a mucha gente y olvidarse verdaderamente quién es Dios en su vida. Oh, qué tremendo. ¿Pueden identificar la operación de estos espíritus? Amén. ¿Sabes? Esto es fuerte, sinceramente.
Lo he podido ver estas verdades en muchos otros hombres en Dios que han estudiado estos temas, pero puedo darme cuenta de que este espíritu familiar, que es la familia, en el latín es familiare, es muy, muy fuerte. ¿Sabes por qué? Porque tiene que ver con tus emociones, tiene que ver con tus sentimientos, tiene que ver con tus sensaciones, tiene que ver con tu alma, en otras palabras. Y por tu alma tiene que ver con tu carne, tiene que ver con tu conducta, tiene que ver con tu forma de ver la vida en Dios, tiene que ver con la forma como consideras a Dios en tu vida. Es por ello que puedo encontrar personas que aparentemente no consideran que servirle a Dios sea importante. ¿Sabes por qué? Porque ellos dicen que Dios le habla, que ellos creen que no es importante leer la palabra, porque dicen que Dios le muestra. Y ellos creen que no es importante el ayuno, porque dicen que Dios está con ellos. ¿Saben qué mentira tan tremenda de estos espíritus demoníacos en las vidas de las personas? Que creen que vivir en una vida de rebeldía, vivir en una vida de desobediencia, vivir en una vida de mentira, de robo, de engaño, de adulterio, de pecado, y de creer que Dios le sigue usando. ¡Oh, santo de la gloria! Y que no quieren dejar el pecado porque Dios los sigue usando. Son sus dones. Dice que son sus dones lo que les está usando. Déjame decirte que estás influenciado por espíritus familiares, espíritus demoníacos que han venido asignados del infierno para tu destrucción, para tu perdición, para que te salgas del propósito de Dios. Amén. Y si tú no me estás entendiendo lo que te estoy hablando, estás corriendo un riesgo muy grande si no te arrepientes. Si tú no tomas una actitud correcta y de buscar la fuente correcta para recibir la revelación, para recibir verdaderamente todo lo que Dios tiene para estos últimos tiempos. Pero qué triste es poder ver y darnos cuenta de que con mucha gente que sinceramente considera tener un don, pero no es un don. Se lo fueron impartidas desde muy pequeños porque estos espíritus se los consagran. Si en casa ha habido brujería, hechicería, drogadicción, borrachera, homosexualismo, lesbianismo, si ha habido en casa asesinato, robo, déjame decirte que ese espíritu se imparte. Viene a impartirse, viene a alcanzar a tus generaciones y no tardará mucho en manifestarse. ¿Sabes por qué? Porque no entendiste que ese espíritu no se cortó con una simple oración. No, señores, ese espíritu no se fue, no abandonó la vida, no abandonó tu casa, o porque se murió el pecador, eso quedó ahí. No, señores, ese espíritu está allí, está tratando de alcanzar a alguien de tus generaciones. Basta que le dé lugar, basta que le escuchen, basta que lo crean, basta que lo sientan, para hacer creer que es Dios quien les está hablando, que es el Espíritu Santo quien los está usando. Pero te puedes dar cuenta de la fuente de donde viene. No es del reino de Dios, sino es del reino de las tinieblas. Amén. ¿Cómo te puedes dar cuenta de que lo que se está moviendo en ti es de Dios de las tinieblas? Pregúntate, ¿estás ayunando? ¿Estás orando? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Estás en obediencia? ¿Estás caminando en justicia? ¿Hay verdad en tu boca? ¿Hay integridad en tu vida? Si hay eso en tu vida, yo te aseguro que Dios está contigo. Amén. Porque la palabra de Dios dice, el que ama mi palabra y las hace y las obedece, yo y mi Padre vendremos a morar en él y nos manifestaremos. Amén. Amén. Pero si no tienes una vida de oración, no tienes una vida de obediencia, no tienes una vida de sujeción, no tienes una vida de santidad y crees que Dios te está hablando, preocúpate. Porque la fuente donde viene no es de Dios, no es del reino de Dios, sino es de las tinieblas. Amén. Lo tengo que decir. Porque por años han creído que es un don. Pero no es un don, iglesia. Es este espíritu demoníaco que está viniendo a destruir tu vida y tú ni siquiera te has dado cuenta. Que las revelaciones que estás teniendo del futuro, del presente o de la vida de otros, o lo que tú estás viendo, es netamente manifestado de estos espíritus demoníacos que han sido asignados. ¿Por qué? Porque te consagraron de chiquita. ¿Por qué? Porque te consagraron de aún antes de nacer. ¿Por qué? Porque te lo impartieron por herencia. Y eso lo fue activado porque tus padres fueron hechiceros, brujos, adivinos,
fueron personas borrachas, adúlteras, fornicarias. Y esos espíritus de perdiciones, esos espíritus asignados, vinieron a tocar tu vida. Vinieron de nuevo a querer alcanzar a uno de tus 4 generaciones para ser usado por ellos. Pero yo te enseño en esta mañana que tienes que entender, que tienes que discernir que estos espíritus familiares están siempre al servicio de los demás. ¿Para qué? Repito, para desviarte de la salvación que Jesucristo te ha regalado. Amén. Eso es su misión, desviarte. Para jalarte a las tinieblas, para decirte, oh, yo tengo un don y no oro, ¿no? Yo le puedo decir a la gente y no ayuno, ¿eh? No, es un don fuerte que yo tengo, muy fuerte. Sí, fuertemente te vas a ir al infierno. Allá te vas a quedar. ¿Sabes por qué? Porque no has entendido. No has entendido quién es ese Dios grande y santo y poderoso. No has entendido. Porque estos tipos de espíritus están asignados para llevarte a tu perdición. Están asignados. ¿Por qué? Porque es así como opera la brujería. La brujería opera bajo estos espíritus asignados, bajo estos espíritus demoníacos, para que vayan, cumplan cada palabra que sale de su boca, para que vayan y activen a otros incluso y desaten sobre ellos esa inquietud de querer conocer, entender lo oculto, de entender las tinieblas. Pero sutilmente los van arrastrando, llevando cautivos. ¿Por qué? Porque ellos van a tratar de querer lograr conquistar territorios. Van a querer tratar de conquistar familias, vidas, generaciones. Y tú ni cuenta te das. Tú estás yendo a la iglesia, estás orando. Oh, sí. Oh, mi hijo tiene un don muy grande. Oh, sí, mi hijo lo está usando Dios poderosamente. Déjame decirte que no es el Espíritu Santo que lo usa. Es el diablo. Porque no quiere ni dejar el pecado que tiene dentro. No quiere ni siquiera leer la Biblia. No quiere ni siquiera vivir en santidad. Y dices tú que Dios lo está usando. Mentira del diablo. Amén. Lo tengo que decir. Porque no quiero que un día Dios me diga, te revelé tantas cosas, pero hoy no le dijiste al pueblo lo que tenías que decir. Y esto está pasando en la iglesia. Hombres que le han rendido más su vida al mundo, al príncipe de las tinieblas, que al Dios grande, poderoso de Israel. Y que le están sirviendo con su alma, con su cuerpo, y no lo están rindiendo al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero ellos dicen que te traen una palabra de Dios, ellos dicen que te traen una palabra revelada de Dios, pero mira de la fuente de dónde lo sacan. Mira de la fuente de dónde lo reciben. Si no tienen una vida de santidad, no tienen una vida de justicia, no tienen una vida de consagración, es más, olvidaron que si fueron llamados, escogidos, santos, que significa apartado, consagrado para Dios, y le están sirviendo al mundo. Le sirven al mundo y lo que le queda de los días, de las horas, le entregan a Dios lo que sobra. Amén. Sí. Y dicen que son siervos de Dios, pero traen mentira, traen revelación del infierno, traen palabra del infierno, porque ni siquiera tiene poder para manifestar la evidencia. Pero yo estoy aquí para decirte algo muy grande y muy importante, hermanos, los que ustedes me ven en las redes sociales y aún este pueblo mismo que está aquí delante de mí, para decirte que sinceramente, que si nosotros no tenemos cuidado de lo que estamos en esta hora entendiendo, estamos propensos a que este espíritu familiar trate de gobernar tu vida y un día sacarte de donde tú estás, haciéndote creer que ya no es necesario orar, ayunar, vigilar, leer la palabra, ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios te ama, porque Dios es bueno, pero al final te estarás dando cuenta que la luz que había en ti se volvió niebla, porque tus ojos vieron más cosas de las tinieblas que las cosas de la luz. Amén. Amén. Y te vas a dar cuenta que un día dices, oh, yo no quiero orar, yo no tengo ganas de ir. Claro, porque ahora te hiciste socio, amigo del mundo. Y por hacer socio, amigo del mundo, estos espíritus asignados, estos espíritus familiares, ahora están tomando control de tus emociones, sentimientos, afecto y voluntad. Por eso que ya no sientes nada cuando alguien te predica, ya no sientes nada cuando alguien te exhorta, ya no sientes nada cuando el Espíritu Santo viene a la congregación. Por eso ya no sientes nada. ¿Sabes por qué? Porque tienes influencias de las tinieblas. Amén.
Tienes espíritu familiar influenciando tu vida, que han hecho que tú creas más lo que ellos dicen, que la palabra de Dios dice, que es vivir en una vida de obediencia. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenemos que decirlo. Yo estoy aquí para decir, para desenmascarar a estos hombres que han creído que verdaderamente están haciendo lo correcto, pero no lo están. Y tengo que decirlo porque es aquí donde estamos nosotros corriendo el peligro como profeta de decir las cosas tales cuales son y no callar, porque yo no tengo miedo a los hombres, solo al Dios grande y poderoso de Israel. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que reconocer algo importante. Cuando ellos entran, obtienen poder de las vidas de las personas, también operan tanto en cosas como en lugares. Así que tu vida se vuelve un canal. ¿Sabes qué es lo que quieren? Traer adeptos. ¿Sabes qué es lo que quieren? Que ellos te hagan creer que tú eres el ungido, que tú eres el escogido, para que ellos te usen como un amuleto y te lleven por aquí, te lleven por allá. ¿Y sabes qué? Tratan de sacarte del propósito de las cosas que Jesús quiere que tú hagas. Porque ellos quieren, estos tipos de espíritus tratan de hacerte creer que tú eres el vaso, que tú eres el medio para que Dios use, pero en verdad no es el Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo. ¿Sabes cuál fue el pecado de Balaam? Dejar que sea seducido este espíritu familiar cuando le vino a susurrar, te voy a pagar bien. Vamos, profetízame ese pueblo que llegó a mis tierras, te voy a pagar bien. Y él dice, Señor, ¿voy? No vaya, dijo el Señor. No quiere. Y yo el siguiente día, te voy a pagar lo doble. Señor, ¿voy? No le habló. Y luego el tercero, te voy a pagar el triple. Maldíceme ese pueblo que está en mis tierras. Y el Señor dijo, haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Y se fue. Se fue cuando estuvo en el monte para maldecir el pueblo. Dice la palabra que venía el Espíritu de Dios y en vez de maldecirlo los bendecía. ¿Sabes qué tenemos que entender esto, iglesia? Que estos espíritus van a tratar de sacarte, repito, de tus propósitos de Dios, de tu salvación. Van a tratar de contaminar tu don. Van a tratar de llevarte hacia el lado oscuro. ¿Qué es el lado oscuro? Es la ausencia. No es la inmensidad de tinieblas, de oscuridad, no. Es la ausencia de la luz. Si tú no vas a la palabra, si tú no escudriñas como la iglesia debería, y tu vida, si está bien o está mal lo que estás haciendo y te arrepientes, tú estás trabajando para el otro, hermano. Tú estás trabajando para el otro, para las tinieblas. Y ellos van a estar muy felices que tú te vayas para el lado oscuro de la fuerza. Porque ellos van a tratar de desarrollar tu don al lado oscuro para que ellos crean que sinceramente tú estás bien, que tú eres un vaso en Dios, pero en verdad estás caído de la gracia de Dios. Estás desechado de la presencia de Dios. Porque muchas de estas experiencias que tú puedes tener en la vida, que pueden venir y asaltar a tu mente como una imaginación, un pensamiento, que te van a hacer creer que es un contacto con Dios en el plano espiritual, pero en verdad está engañado porque lo que está viniendo a tener un contacto en tu alma y en tus emociones no es el Espíritu de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios no habla a tu alma. El Espíritu de Dios habla a tu espíritu. Amén. Amén. Y ahí ya puedes discernir que eso no es de Dios. Es que yo escuché una vocecita que me dijo, sí, es así. Mentira del diablo. No has orado, no has ayunado, no tienes una vida de justicia y vienes a decirme tú que Dios te está mostrando, que Dios te está revelando, que Dios te está diciendo, cuando vives en mentira, en engaño, en robo, en falsedad, en injusticia y dices Dios es mi Dios, cuando ni siquiera es el Señor de tu vida en las áreas de conflicto y dificultades. Por favor, déjame decirte que estás en un error. ¿Y sabes por qué? Porque estos espíritus familiares, de repente tú digas, pero yo que voy a estar así. No, eso viene. 3, 4 generaciones atrás, si ha habido un brujo, hechicero, borracho, fornicario, adúltero, o si ha habido pleito con las intenciones en tu vida, esos espíritus van a venir a ti. Y van a tratar de influenciar tanto tu vida familiar, tu vida matrimonial,
tu vida laboral, tu vida espiritual, que ellos van a tratar de tomar el control de eso. Pero ¿cómo es posible eso que pase? Claro, que tú no lo estás discerniendo. Se parece la vida tuya a la vida que tenían tus padres. Se parece la vida tuya a la misma vida que tu padre te enseñó. Y tú preguntas, pero ¿verdad, no? Igualito. ¿Y cómo que yo llegué ahí? Claro, es que te estás dejando guiar por espíritus familiares que te dicen que está bien lo que haces, que te dicen que es correcto, porque has salido de la palabra de Dios, porque has dejado de obedecer la palabra de Dios. Te estás dejando guiar por lo que tus padres te enseñaron, por lo que tus padres te dijeron, pero no a lo que Dios dice que tú tienes que hacer. Amén. Gloria a Dios. Porque tu madre toleró el pecado de adulterio y fornicación y tú le dices a tus hijos, ay, pobrecitos. Porque tu madre permitió la mentira, el engaño, y tú le dices cuando ellos mienten, engañan, ay, bueno, no importa. Si no hay justicia, si no hay verdad, si no hay obediencia, no hay santidad, déjame decirte que no eres ni cristiano. Porque un verdadero cristiano teme a Dios. Amén. Y porque ese verdadero cristiano ha nacido de nuevo. Es nueva criatura, como dice 2 Corintios 5:17. Nueva criatura es los que están en Cristo Jesús. Amén. Nueva criatura. Pero ¿qué está pasando con muchos de aquellos que no están entendiendo lo que está ocurriendo en esta hora? Por eso, cuando ellos lo invitan, no solo lo invitan a su vida, déjame decirte, o cuando ellos lo reciben, o cuando ellos se le imparte, no es solamente ellos, sino el propósito es llegar a tu casa. Es pasarle a tus hijos, a tu marido, pasarle a todas tus generaciones y es tomar control de todo. Por eso yo te voy a decir una cosa, tus oraciones no solamente tienen que ser oraciones contra el pecado, no. Tienen que ser oraciones contra todos los espíritus que abren con el pecado las puertas para que lleguen a tu casa. Tienes que orar contra todos los espíritus demoníacos que se aparten, que nunca te alcancen ni a ti, ni a tus hijos, de tus hijos, de tus hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Tienes que orar, reprender, atar y echar fuera, aleluya, porque ese espíritu tiene que salir. Por eso Levítico dice esta verdad, Levítico capítulo 10 y verso 11. 10, 11. Oh sí, lo vamos a ver. ¿Sabes por qué? Porque acá hay algo interesante que tú y yo tenemos que conocer. Que dice la Escritura, Levítico capítulo 10, verso 10 y verso 11. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, el verso 11. Y para enseñar a los hijos de Israel a todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de ¿quién? De Moisés. ¿Qué tienes que hacer tú, iglesia? ¿Qué tienes que hacer para cuando tus hijos vean cosas malas de repente de un familiar tuyo, cosas malas de repente de un amigo tuyo? Tú tienes que decir, dice el Señor, eso es pecado. Amén. Dice el Señor, eso es Amén. abominación. Amén. Dice el Señor, eso es contaminación. Amén. No le pases por alto. No lo digan, es que ellos son así porque son mundanos. No, dicen lo que esas acciones tienen juicio, tienen sentencia, tienen condenación. Y el Jehová, el Dios de los cielos, los va a condenar. Y ellos tienen que entender que si ellos no están discerniendo, y si ellos no están comprendiendo que esas cosas, si siguen así, están trayendo activaciones de fuerzas demoníacas sobre su vida, su familia, su patrimonio y aún sobre su hogar. Amén. Señor de los cielos, como Padre Amén. Santo. Por eso los levitas enseñaban a la gente la diferencia que era entre lo santo y lo profano. ¿Sabes por qué? ¿Por qué usamos la palabra lo santo de lo profano? Porque acá hay algo importante, que hoy en estos tiempos se ha vuelto común, les voy a decir esa palabra, común, ser mundano y vivir como cristiano. Ya no hay ningún peso, ya no hay sangre en el servicio a Dios. Porque gente que no tiene vida de oración, gente que no tiene vida de obediencia a la palabra, gente que ni ofrenda ni diezma, están sirviendo en el altar de Dios. Gente que ni siquiera tiene una vida de consagración, están en los altares de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ya no hay ninguna forma de poder ver ni discernir entre lo santo y lo profano. ¿Por qué? Porque ahora todo es igual. Pero es iglesia ungida, oh sí, porque danzan, gritan, saltan, brincan. Por un show humano, almático, pero no hay presencia de Dios, no hay poder de Dios. Y sabes, mucha gente se ha adaptado a eso. ¿Sabes por qué? Porque nadie los inquieta, porque nadie le dice deja el pecado, porque nadie dice vive en santidad, porque nadie le dice vive en justicia. Pero yo te aseguro, háblale la palabra del poder, háblale del arrepentimiento, háblale del pecado, háblale del juicio eterno y tu iglesia se va. Amén. Se va. Amén. ¿Y sabes por qué?
Porque el mensaje del reino es arrepentimiento. Si esa mujer y ese hombre ya tiene más de un año y sigue igual y no ha cambiado y no ha crecido y no se ha arrepentido, y por cuanto no se ha arrepentido, no es salvo. Tienes un mundano en tu iglesia que tiene ropa de santo, que carga la Biblia de los santos, que canta bonito, ora, pero su corazón no está arrepentido porque no quiere dejar el pecado. Y ya tiene más de un año y sigue viviendo así. Y te llamas iglesia. Perdón. Pero yo entiendo que cuando mi Cristo viene al corazón de un hombre, todo lo transforma. Aleluya. Hay arrepentimiento. Aleluya. Y hay salvación. Y los frutos del Espíritu Santo vienen a su vida. Gloria a Dios. Pero si nosotros no estamos entendiendo lo que verdaderamente es una iglesia del Señor, y los que están delante tienen que vivir en una vida de santidad, de justicia, una vida dependiente de Dios, más de lo que es su fuerza, su humanidad. Porque Jesús dijo eso, y no mi palabra, sino la que yo escuché de mi Padre. Y no son mis obras, sino la que mi Padre hace, es la que yo hago. Y no mi voluntad, sino la de mi Padre. Escúchame bien, si no tienes una vida de respaldo del Espíritu Santo, si no tienes una vida de poder en manifestación del Espíritu Santo, ten cuidado. Ten cuidado. Ten cuidado a dónde estás. Ten cuidado quiénes son los que están delante de ti. ¿Sabes por qué? Porque te están engañando. Te están llevando más a la condenación que a la salvación. Y tú, sacúdete tú que duermes para que te alumbre Cristo. Amén. Gloria a Para Dios. que te alumbre Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor al tibio, a él se lo vomita. Amén. ¿Eh? Si tú no entiendes qué es la diferencia entre lo santo y lo profano, y si tú te llamas santo, significa alguien apartado, consagrado para Dios, pero sigues pecando, sigues hablando, sigues murmurando, sigues chismeando, sigues rebelándote, sigues mintiendo, sigues robando, sigues fornicando, sigues adulterando y te llamas santo, perdón, pero es una palabra muy grande para ti. ¿Por qué? Porque esa palabra es para aquellos que han entendido quién es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. Gloria a Dios. Esa palabra no es para ti. ¿Y sabes por qué? Porque no quieres dejar el pecado. Y mientras que no dejes el pecado, Dios no te puede decir santo. Porque santo no es una sola palabra, es un estilo de vida. Amén. Amén. Y ese estilo de vida se ve en sus frutos. Jesús le dijo, y lo conoceréis por sus frutos, que son mis discípulos. Por sus frutos. No porque va a una iglesia grande, no porque va a una iglesia numerosa, no porque cantan bonito, no porque lleva una vida grande, no porque ofrendan solamente, no porque lloran, no, por su fruto. ¿Cuál es fruto, pastor? Bueno, déjame decirte, frutos de arrepentimiento es uno, y frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos de arrepentimiento? Son aquellos que tú vas a tener que dejar. Pecados, vicios y todo tipo aquello que va contra la palabra de Dios, que ya no lo practicas. ¿Por qué? Porque cuando sientes hacerlo vas en oración y ayuno y ahí lo crucificas. ¿Sabes? Esos son frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Si tú no estás identificando lo que Dios está queriendo, tú vas a caer en la misma mentira que cayó Saúl. En el libro de Mateo, capítulo 7, versos 13 y 14, dice la palabra. ¿Y sabes por qué? Porque yo quiero que tú entiendas algo en esta hermosa mañana. Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. ¿Qué dice la Escritura? Entrad pues por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Ahí detente un momento. ¿Qué pasa cuando tú no tienes una vida de discernimiento? Alerta, escúchame, alerta, la sirena roja está sonando. Si tienes una vida cómoda, porque vas a la iglesia todos los domingos y solo los martes, pero no tienes una vida los lunes, no tienes una vida los miércoles, los jueves, los viernes y los sábados, en Dios, alerta. ¿Sabes de qué? Que estás caminando por el camino ancho y espacioso. Amén. Amén. Estás caminando más para irte al infierno que para irte al cielo. Así es. Amén. El estar sirviendo más al príncipe de este mundo que al gran yo soy, al Curios. Así Amén. es. Gloria a Dios. Cuidado, cuidado, ¿sabes por qué? Porque estás poniendo más tu amor en las cosas de este mundo, y Dios dice, aquel que ama el mundo, el amor del Padre no está en él.
Y si alguien ama al mundo, enemigo mío es. Amén. Es por eso que Dios no te revela, Dios no te habla, Dios no dirige ninguna palabra sobre ti, ni una revelación. No como las que Dios tiene por estilo de revelar. Estás recibiendo revelaciones infernales. Porque tu fuente está fluyendo hacia otra dirección. Está cogiendo otras cosas antes que Dios. Y yo te estoy aquí para decirte que si tú no estás discerniendo el camino que te está llevando, ¿cómo puedo saber yo que estoy en un camino de perdición? Claro, ya no oras, ya no te deleitas en Dios, ya no ofrendas, ya no diezmas, ya no caminas en verdad, ya no predicas la palabra, ya no lees la Biblia. Solamente te has dedicado a tu trabajo, a tus problemas personales, a tus necesidades, a tus problemas familiares, pero ya no es Dios. Ya no sale de tu boca, bendito sea Dios, aleluya, gloria a Dios, ya no. ¿Sabes por qué? Porque no tienes una vida en Dios. Solo estás orando por ti y para ti, pero no estás orando por los propósitos del reino, que es la salvación de los perdidos, la restauración de los que están pasando por problemas y dificultades. Por ello es que los peligros más grandes que muchas veces el hombre llega a pasar en la vida están basados cuando uno llega a un sistema de vida de gris, no es luz. Tampoco es tan negro, sino llega a una etapa de color gris, a un nivel de vida tibio. Por ello, cuando llegan estos tipos de hombres a ese nivel, se van a ver verdaderamente tan influenciados por estos espíritus inmundos, que van a tratar de destruir no solo tu vida, repito, sino de tu familia. Yo quiero decirte lo que le pasó a este hombre llamado Saúl. Cuando él determinó, escucha lo que te voy a decir, cuando él determinó buscar en una fuente equivocada. Cuando vamos a la Biblia, en el libro de Primera de Samuel, justo acá tengo unos apuntes que quiero llevarte. Primera de Samuel capítulo 28. Y lo vamos a leer del verso 3 hasta el 14. Mira lo que dice la escritura. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Rama su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Santo de la gloria. Qué tremenda palabra. Entonces dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. La mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho y cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Eso está en 1 Samuel 28, 11, el verso 12. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños,
esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Y como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en las manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en las manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra en grande era y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerza porque todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, viéndolo y turbado en gran manera, le dijo, he aquí que tu sierva ha obedecido la voz y ha arriesgado su vida y oído las palabras que tú me has dicho. ¿Sabes? Déjame decirte unas cosas. Cuando tú comienzas a alejarte de los planes que Dios tiene para tu vida, cuando tú dejas la oración, cuando tú dejas una vida de santidad, cuando tú dejas una vida de lo que es una vida de justicia, lo que te viene después no es algo fácil, iglesia. Es una inquietud, es una opresión, es una angustia, porque sin Dios nada podemos hacer. Amén. Y dice la palabra, y fuera de Él no hay nada. Lo que estamos leyendo nosotros en este pasaje, encontramos a un hombre que tuvo dirección, consejo de Dios. Tuvo revelación por la boca del profeta Samuel mientras que vivía. Tuvo guía, dirección para su vida y para su futuro. ¿Cuál era el propósito de Dios para la vida de Saúl? Ser el rey en Israel. ¿Amén? Amén. ¿Cuál fue el propósito de Dios para tu vida? Un ministerio, Amén. una familia, un hijo, o ser un empresario, un evangelista, un profeta, un apóstol. Eso fue el propósito de Dios en tu vida. Pero el problema empieza cuando tú no entiendes que si tú eres fiel en lo poco, Dios te pondrá sobre lo mucho. Amén. Amén. Pero si en lo ajeno eres infiel, ¿cómo te dará Dios lo tuyo? Amén. Y Saúl es el tipo de hombre que Dios lo honró, lo coronó, lo hizo rey. Y cuando se le fue dada una misión, y cuando se le fue dada la orden de que cumpla la misión, encontramos nosotros esta verdad. Encontramos que la Biblia dice que le dijo y se le fue dado orden de que mataran, dice la palabra, al rey y a todo lo que tenía el rey. No dejaran vivo nada. Pero ¿qué hizo Saúl? Dice la palabra que dejó vivo ¿a quién? Dejó vivo, dice la escritura, al rey Acab, y dejó vivo a los animales más engordados. Y eso desagradó tanto a Dios, y por causa de eso fue desechado de ser rey. A la ausencia de la vida de desobediencia, porque hay muchos que creen que sirviendo a Dios a media van a agradar a Dios, y están equivocados, porque a Dios le rendimos todo o nada. Y aquí encontramos a este hombre llamado Saúl, que después de haber desobedecido, después de haber ignorado el consejo de Dios, la dirección de Dios, hoy está buscando consejo. ¿Por qué? Porque vio que su enemigo era más grande que él. Y dice que la palabra que consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta, ni por nada. No le reveló nada, iglesia. El hombre estaba tan angustiado, desesperado. ¿Sabe lo que hizo? Aquellos a quien un día botó de su tierra fue aquellos que fue a buscar. ¿Y por qué? ¿Por qué pasó eso? Porque comenzó a oír otras voces, ya no la voz del Espíritu Santo. Ya no fue a la consulta de la palabra de Dios, fue a la consulta de otros. Fue a buscar, siendo hijo, se volvió hijastro, porque fue a buscar a otro, teniendo a un Dios como padre. Amén. Y esto es tan peligroso porque lo llevó él a consultar a una pitonisa, a una divina, a una hechicera.
para traerle dirección sobre las cosas que iban a pasar. Y mira, ¿qué es lo que acontece? Hemos leído. Mandó a la pitonisa que a sacar ¿a dónde? A Samuel de abajo. Oh, aleluya. Yo te digo una cosa. Yo cuando leí lo que decía Job, que el justo se va para arriba y el impío para abajo. Pero pueden decir ustedes esta verdad. Pero estamos hablando del Antiguo Testamento. Todavía en el seno de Abraham estaba ahí Samuel. Sí, déjame decirte. En el seno de Abraham, pero recuerda que estando en el seno de Abraham, Abraham le dijo al rico, nadie puede, ¿qué? Pasar de allá a acá. Nadie. Amén. Segundo, el rico dijo, Padre Abraham, allá arriba tengo 4 hermanos. Que alguien que está entre nosotros vaya y le predique a ellos para que yo no venga a este lugar. ¿Qué le dijo Abraham? A Moisés y a los profetas tienen que oigan a ellos. En ningún momento la Biblia nos dice que Dios va a permitir que salga alguien de los muertos para que te dé consejo. Que salga alguien de los muertos para que te dé dirección. Mentira del diablo. Para muchos que dicen, no, el que salió fue el profeta Samuel. No, no el profeta Samuel. Fue un demonio. Fue una potestad que vino a engañarle a Saúl. ¿Y por qué puede decir eso, profeta? Claro, te lo voy a decir. Porque mira lo que le dijo. Mañana tú y tus hijos estarán conmigo en este lugar. Tremenda mentira, bendito Dios. Este es espíritu familiar, pues. Espíritu de engaño y error. Porque tú sabes que Saúl fue a la guerra. ¿Y tú crees que murió al día siguiente? No murió. Pero él dijo, el espíritu de mentira, de error, de engaño, dijo, mañana, le dijo, tú y tus hijos. Eso lo leemos en la palabra del Señor cuando dice en 1 Samuel 28. Y lo encontramos en el verso 19, 28, 19. Y Jehová entregará a Israel también contigo y en manos de los filisteos, y mañana estarás conmigo tú y tus hijos, y Jehová entregará también el ejército de Israel en la mano ¿de quién? De los filisteos. Y déjame decirte que Saúl no murió al día siguiente. No, él murió después de 3 días. Así que mintió este espíritu inmundo. Segundo, a él no lo mataron los filisteos. Él se suicidó. Ojo, estamos hablando segunda mentira. De tal forma que podemos ver que quien le estaba hablando a Saúl era un espíritu demoníaco. Y él ni cuenta. Que aparentemente parece que tenía el espíritu el espíritu de Samuel, pero no era Samuel. Porque la Biblia lo dice claro y lo dijo, le dice Abraham, nadie puede pasar de allá a acá, ni de acá irse para arriba. Nadie. ¿En qué parte de la escritura te hace creer que fue el espíritu de Samuel el que salió? Si lo que para mí salió fue un demonio de mentira, de engaño, y eso nos hace ver el engaño que muchas veces estos demonios van a hacer en la vida de muchos cristianos que están creyendo que es Dios quien les está revelando. Pero yo estoy aquí para decirte algo muy importante, iglesia. Decirte que el Señor Jesús quiere que tú te arrepientas. Quiere que tú vuelvas a buscar el mismo Dios de Abraham y Isaac, con ese mismo temor, con esa misma reverencia como cuando fue la primera vez que lo conociste. ¿Por qué? Por eso la Biblia dice, hablando de la conversión de los escogidos, de los nacidos de nuevo, como dice 2 Corintios 5, 17, que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sabes? Dios quiere que tú tengas un nacimiento. Él quiere que seas aceptado por Dios. Pero Él te dice en esta mañana que aquel que cubre su pecado no prospera. Amén. Pero aquel que lo confiese hallará misericordia. Amén. Y yo quiero orar en esta mañana por ti. Si tú estás identificando esta acción equivocada en tu vida, no importa en qué lugar estés, no importa dónde estés congregando, de quién seas hijo, yo te estoy hablando a ti como uno de los herederos del reino de los cielos. Amén. Y quiero decirte que Dios te ama, pero Él quiere que tengas una relación sincera, verdadera con Dios. Ya no en una vida confortable, ya no una vida cómoda de estar simplemente yendo a la iglesia sin compromiso, sin relación, sin santidad, sin justicia, sin verdad. No, sino una vida de santidad, una vida rendida. No importa cuántos problemas vengan, pero una vida de justicia. Ahí donde estás, donde de tu iglesia quiero orar.
Quiero orar, como también para los que están en las redes sociales y que estén escuchando este mensaje. Puedan tener la capacidad de huir, lo cual Saúl no pudo hacerlo, porque no creía, no entendía. Su vida de pecado era tanto que le creyó más su espíritu inmundo que Dios no podía perdonarlo. Pero si hay algo que en esta hora te puedo decir, es que Dios está dispuesto con un corazón contrito y humillado a hallar misericordia. Ahí donde estás, Padre, yo te pido en el amor de Cristo, por la vida de cada uno de tus hijos, Señor, que están en esta hora. Perdónalos. Yo te pido que tu Santo Espíritu sea obrando en su vida, que tu Santo Espíritu sea revelándole, Señor, todas las grandezas de tu amor y tu verdad. Señor, trae salvación en ellos. Rompe toda cadena, atadura, toda ligadura, toda influencia de espíritus familiares, Señor, que están tratando de querer tomar tu lugar. En el nombre de Cristo, Espíritu Santo, enseñoréate con poder y autoridad. Porque tu palabra dice que tú eres un espíritu de orden y no de desorden, Señor. Y yo sé que tú nos llevas con propósito en nuestra vida. Tú nos llevas con revelación, tú nos llevas con entendimiento, con discernimiento. Yo te pido, Señor, para todos aquellos que están cada día delante de ti, te pido que tú seas, Señor, transformándolos, guiándolos, Señor, y vivificándolos. Que con humildad, Señor, vivan delante de ti, para ser hallados dignos delante de tu presencia, Señor. Asimismo, seas tú mismo santificando completo todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Que nadie tome el control de nuestra vida, solo tú, precioso Espíritu Santo. Yo te doy las gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén.